¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia como teleauditorio. Agradecemos también al equipo técnico que nos apoya para que salga bien este programa. Hoy tenemos un tema fundamental que forma parte crucial de lo que puede ser nuestro futuro, ya sea como entidad baja californiana, como ciudad de Tijuana, incluso como mexicanos. Nos referimos a la ciencia que tiene que ver con el alma de la posibilidad de desarrollo hacia el futuro de un país. La ciencia como producción, la ciencia como parte de los planes de estudio de la educación. Hoy tenemos con nosotros la participación de 3 amigos que conocen este campo y son activistas sociales y políticos de esta posibilidad que tenemos en México. Bajo esta tónica, me da mucho gusto saludar a los compañeros, a Manuel Santiago, a José Ángel Benavides, a Octavio González, quienes han trabajado esta parte. En el caso particular de Manuel Santiago, como miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, en forma histórica antes de llegar a Tijuana. En el caso del colega economista José Ángel Benavides, discúlpame, que desde las aulas y desde la investigación científica ha estado trabajando otra parte sustancial que es la economía de este lugar, una economía que está derrotada para la contundente mayoría de los mexicanos y ha sido muy exitosa para un grupo muy pequeño. Y en el caso de Octavio González, un activista joven muy interesante que ha estado en este activismo social y político en defensa de los consumidores, en defensa de los tijuanenses, en lo que corresponde a la administración de la compraventa de carros, a los carros chocolates, al derecho que tenemos en la frontera de poder acceder a un mercado mucho más barato y mucho mejor, que sin embargo el gobierno no ha respetado lo que son sus propias reglas y que tienen que ver con que el Tratado de Libre Comercio a los 20 años iba a liberar la compraventa de los carros, no se requería ya pagar ningún impuesto, y también al activismo ambiental que él promueve. Entonces me da mucho gusto recibirlos. Comienzo con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes, estoy a sus órdenes. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, trabajé por 16 años en el Instituto Nacional de Energía Nuclear y tengo la intención de bajar un poco de la información para ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Benavides? Muy bien, camarada, aquí andamos. Pues yo les voy a hablar un poco de los planes de estudio y de presupuestos que se destinan a la ciencia y tecnología, ¿no? Es fundamental. El objetivo de este programa es orientarlo hacia las posibilidades que tiene el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano que habita en las colonias que se encuentran a los lados de ese Boulevard 2000, del ciudadano que se encuentra en cualquier parte, de la clase media, de la clase trabajadora, de la gente que cruza todos los días al otro lado, pero sobre todo de aquellos que aman a su patria, aman particularmente a Tijuana. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Qué nos vas a hablar ahora? Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, vamos a estar platicando acerca de un proyecto donde vamos a demostrar que a través de la ciencia práctica se puede mejorar no solamente la vida del ciudadano, se puede mejorar también lo que es lo económico y al mismo tiempo podemos ayudar a mejorar la situación ecológica del planeta. Y va a haber un impacto, creo yo, con este proyecto, me puede ayudar mi compañero Benavides, un impacto económico que podría llegar a ser un efecto nacional, un impacto a nivel nacional. Perfecto, eso se oye muy interesante. Octavio ha estado sorprendiendo a quien está al pendiente de la actividad cívica, de la actividad del ciudadano, de exigir servicios de calidad y de denunciar corruptelas de las propias autoridades. En este caso, nosotros queremos acercar la ciencia de tal manera que no se sienta que esta ciencia únicamente pertenece a una élite lejana, etérea, que se encuentra en los institutos de producción de la ciencia, sino que es algo muy accesible.
no solamente en el terreno de la posibilidad que tiene la gente de aplicarlo. Por ejemplo, para defenderse de la miseria y de la pobreza, hay algunas estrategias en el mundo en que la ciencia se pone al servicio de estas personas. Entonces el asunto es que la organización es fundamental para esto. ¿Qué podemos decir nosotros de la ciencia? ¿Qué es la ciencia, muchachos? ¿Quién quiere comenzar con una definición sencilla que pudiera ser accesible para toda la gente? La ciencia es un método en el cual, a través de la investigación y la experimentación, se puede llegar a conclusiones importantes. La ciencia este método permite que no solamente se prevea a través de una hipótesis, sino que esa hipótesis se compruebe a través de la experimentación. Si me Excelente, permites, muy buena respuesta. Adelante, Benavides. Sí, mira, yo a lo largo de mi carrera como docente Sí. me he dado cuenta que la ciencia tiene algunas características Sí. muy importantes, Sí. como es que es objetiva, es decir, tiene que estar apegada a la realidad. Sí. Sí, pero no a la apariencia de la realidad, sino a la realidad en sí. Otra de las características es que no es descriptiva, sino es explicativa. Ok. ¿Sí? Y otra de las características es que es sistemática, es general, y lo más importante, cuando el científico llega a predecir los acontecimientos. Por ejemplo, hoy en día todavía la ciencia no ha predecido los temblores, ¿no? Pero sí ha predecido los huracanes, ha predecido otros acontecimientos naturales, y también así en las ciencias sociales, ¿no? Yo como economista, pues me veo en la necesidad de ver hacia dónde vamos, cuál es la tendencia de una política económica y estar prediciendo, ¿no? Los acontecimientos que vienen. Por ejemplo, yo en las mesas de café, charlando con colegas, yo en el 2004, 2005 le decía, ahí viene la crisis, hay una crisis. Pero pues la crisis pues yo hablaba de México, ¿no? Ahí viene la crisis en México, pero resulta que no solamente fue de México, sino que fue mundial, ¿no? Como las crisis son inherentes al sistema capitalista, y así, ¿no? La ciencia se trata de predecir, una de sus características, lo más importante es cuando ya llegas a predecir los acontecimientos, ¿no? Uno de los encuentros que tenemos con la ciencia es todos los padres de familia que nos preocupamos por estar cercanos a los hijos en su desarrollo escolar, pues tenemos la enorme oportunidad de estudiar junto con ellos, para ir transmitiendo con el ejemplo el interés que pudiera darse a lo largo de toda la vida por el aprendizaje concreto. Aunque en la escuela no es exclusivamente el desarrollo del conocimiento, sino que hay otros aspectos que hay que desarrollar, la parte que corresponde a la ciencia se aborda por este pilar fundamental de la educación, que es el conocimiento. Este conocimiento pues tiene que ver desde el preescolar, desde antes de llegar a la primaria, niños de 3, 4 y 5 años, en su primer encuentro con las teorías matemáticas, de la teoría de conjuntos, con toda esta serie de aspectos, la interpretación estética de la realidad a través de los trabajos artísticos y otras cuestiones que manejan con mucha solvencia el magisterio. Son muy preparados los profesores. En ese terreno, ¿cómo se podría definir, Octavio, la ciencia de tal manera que se acercara más a la gente en cuanto a que en sus mismas viviendas pueden aprovechar la posibilidad para avanzar? Correcto. Comentaste algo muy acertado. Sí. La ciencia no debe de ser exclusiva a un cierto sector elitista. En sí no debe de ser exclusiva a este personaje que tenemos como científico que tiene su bata blanca. Todos los ciudadanos podríamos ser científicos en un momento dado. Pero para eso lo que tenemos que hacer en casa es entender que tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología para llenar todos los días tu cabeza de conocimiento. Tenemos el internet, la televisión, que son herramientas increíbles para poder dar un paso agigantado hacia lo que viene siendo el conocimiento. Utilizar la televisión para conocer
qué hay en otros planetas, en otras ciudades, ¿verdad? Nos puede transportar. El Internet, arma superpoderosa que está al alcance de casi todos, donde podemos obtener muchísimo conocimiento. Yo les quiero decir, de manera personal, que yo no soy, yo no tengo una educación, no tengo una formación académica, sin embargo soy entusiasta y no gasto mi tiempo en ver programas, vamos a decirlo así, basura. Me dedico a ver programas como el día de hoy, Causa y Efecto, Claro. que vamos a dedicarlo a transmitir conocimiento y ciencia. Perfecto, excelente. Pues entonces, como para resumir los conceptos que se manejaron, la ciencia es una creación de la humanidad que se ha ido configurando a través de miles de años. Hay momentos en que se puede documentar cómo los griegos, cómo los mesopotámicos, cómo los pueblos del Anáhuac, cómo los chinos, los hindúes, las civilizaciones originarias, le dieron la pauta para poder interpretar la realidad bajo los descubrimientos que iban haciendo. En un principio era muy mítico, muy lleno de interrogantes, porque ese conocimiento se fue acumulando a lo largo del tiempo. Y hay constancia de que la ciencia se desarrolló en función de las necesidades de la gente. Y los principales científicos de los griegos, de los mesopotámicos, de las propias culturas indígenas, se fueron desprendiendo de la misma base del pueblo. Aquellos que pudieron controlar las crecidas de los ríos, de tal manera que cuando ya bajaba el agua, se podían aprovechar esas tierras para el cultivo de los alimentos y para la ganadería también, pues fueron los primeros en hacer una reflexión a fondo de cómo los espacios se podían aprovechar mejor para la agricultura, de cómo se podían hacer grandes obras de infraestructura para controlar precisamente el agua, que ha sido vital, y donde surge en buena medida ese conocimiento científico. Hasta llegar a este momento en donde hay reclamaciones para definir la realidad actual como una sociedad del conocimiento, como una sociedad postindustrial, como una sociedad donde en el mundo hay un proceso de concentración de la riqueza muy peligroso, que pone al margen del beneficio de la ciencia a muchísimas personas. Y el asunto se problematiza todavía más en términos de definir la ciencia cuando hay gobiernos cuya característica principal a lo largo de las décadas ha sido la corrupción y ha sido la insensibilidad. Entonces sí, este programa de hoy tiene como objetivo que se pueda interactuar, que pueda impactar de alguna manera para poder seguir empujando los proyectos que cada uno de los compañeros van a proponer. Yo creo que nosotros vivimos en un sitio privilegiado, que es la frontera norte de México. Y en la frontera norte de México hemos hecho el gran esfuerzo por poblarla a lo largo del tiempo, con tanto éxito que ahora mucha de la gente del resto del país se viene a la frontera. Y la frontera también ha servido como catapulta de impulso para una migración laboral que va en búsqueda de empleo rumbo a Estados Unidos. Y Tijuana es la zona neurálgica, donde más de la mitad de los migrantes indocumentados, trabajadores itinerantes en busca de su dignidad, en busca de empleo, cruzaron hacia el otro lado. Entonces es muy interesante porque nosotros somos frontera de América Latina con otro mundo, el mundo hegemónico en este momento, con ciertas políticas de carácter científico. Y tenemos la enorme ventaja como fronterizos de interactuar con mucha fuerza con estos paisanos que están del otro lado, inclusive con la sociedad norteamericana, y que se trata de aprovechar. Generalmente la dimensión política de la problemática que padecemos en Tijuana con frecuencia también se padece del otro lado, aunque hay sus grandes diferencias. Pero es muy interesante porque aquí tenemos a varios compañeros y también conocemos mucha gente que domina muy bien cuál es la problemática tanto del lado tijuanense como del lado norteamericano. Es una gran ventaja. Nosotros consideramos que la ciencia está muy cerquita. Esperemos que nuestra cultura política, nuestra cultura del conocimiento, se asemeje más a la de algunos países en que la gente aprovecha muy bien el tiempo. En lugar de perder el tiempo con ese tipo de programas basura
o a lo mejor en lugar de desaprovechar las oportunidades que de repente surgen, pues de alguna manera entrarle en serio, aprovechar todo el conocimiento. Vamos a una pequeña pausa y regresamos y ahorita tú comienzas, Benavides. Okay. ¿Qué tal? Regresamos. Estábamos abordando la cuestión ya de la aplicación práctica de la ciencia. Benavides, tú querías comentar algo. Sí, bueno, nomás quería hacer una observación acerca de algunos comentarios que hiciste de Tijuana, ¿no? De que somos privilegiados. Yo pienso que sí y no, porque en la década de los 70s, 80s y todavía los 90s, pues sí había a pesar de las crisis cíclicas que vivía el país, Baja California y particularmente Tijuana, Rosarito, Ensenada, no la resentían tanto por el turismo. Pero ya con los acontecimientos del 11/11, allá en las torres de Nueva York, el mundo cambió y Sí. sobre todo para Tijuana. Sí. Y hoy en día en Baja California el desempleo, por ejemplo, algo que no se padecía aquí en aquel entonces, el desempleo está por encima de la media nacional, Sí. que es de 5.3%. Nomás quería hacer esa observación que ya no estemos tan privilegiados como éramos antes, ¿no? Ese privilegio efectivamente se perdió con las últimas crisis que ahora sí pegaron más fuerte en la frontera que en el resto del país. sí. El privilegio al que yo me refería es que una parte de la población de Tijuana puede acceder a centros de investigación científica del otro lado y al mercado de trabajo, aunque también en eso se ha retrocedido bastante. Pero seguimos teniendo esa cuestión. Octavio. Permíteme. Yo estoy de acuerdo en que sí, Tijuana está en una parte privilegiada, pero el problema es de que no la sabemos aprovechar. Regresamos al mismo tema de que no aplicamos la ciencia práctica. ¿Quiénes sabemos que Tijuana está hecha básicamente de ladrillo? La tierra tijuanense sabemos que es óptima para hacer ladrillo. Sí. Aún así, nos aferramos a construir edificios de concreto traído de otros estados, Sí. ¿verdad? Yo creo que en ese aspecto sí estoy de acuerdo que somos una tierra privilegiada, ¿verdad? Nada más que no sabemos aprovecharla. Perfecto. Sí, yo creo que la juventud de Tijuana es de las ciudades más jóvenes de todo el país. No ha permitido procesar los grandes recursos de los que se dispone. No ha habido esa configuración. ¿Querías agregar algo, Benavides? No, nomás quería volver acerca del tema, ¿no? De la ciencia. Bueno, yo lo que he notado es de que a nivel preparatoria, que ya es cuando se supone que los muchachos en primaria, en secundaria, se forman. Y ya la preparatoria ya entran en otro terreno donde ya pueden aplicar ciertos conocimientos. Entonces, en preparatoria, desde el punto de vista científico, una de las materias más importantes era justamente la filosofía, la lógica, la filosofía y la lógica, y una asignatura que imparten en prepa, ya al final, que es metodología. Entonces, ustedes bien saben que si no tenemos un método, una metodología y técnicas para enriquecer ese método y esa metodología, pues no hay conocimiento científico, ¿sí? No hay ciencia. Entonces, el marco teórico, el marco de referencia, ¿sí? Lo que nos los da desde el punto de vista epistemológico es justamente la filosofía y la lógica formal y lógica dialéctica, de acuerdo con Elie de Gortari. Sí, entonces eso se ha abandonado en las preparatorias y de facto también, de hecho también en las universidades, ¿no? Me ha tocado impartir las materias de metodología y yo veo y he comentado con otros colegas catedráticos acerca de la metodología, y lo que yo he notado es de que se enseña de una manera muy pragmática, sin teoría científica, entonces queda un hueco ahí y cae
necesariamente cae en un terreno de que es positivista, funcionalista, Claro. pragmático, que no llega al terreno de la explicación, sino que se queda en el terreno solamente de la descripción de los fenómenos que se están analizando. Entonces eso genera un desconocimiento Sí. de las causas que provocan determinado fenómeno. Sí. ¿Sí? Entonces, si no conocemos, haciéndole honor al programa, si no conocemos las causas del objeto de estudio, ¿sí?, del fenómeno que estamos estudiando, pues no vamos a dar alternativas de solución. Claro. Sí, entonces es muy importante llegar al terreno de la explicación, y de ahí, obviamente, para llegar al terreno de la explicación, pues tienes que pasar por un terreno de sistematización, de generalización, de análisis y de síntesis, y sobre todo, ya llegando a ese terreno, entonces sí, en un momento dado, está en condiciones de predecir los acontecimientos, porque también es muy importante. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos, bueno, al menos yo tengo el conocimiento de que las reformas estructurales que implementó el gobierno de Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿sí?, van a dar atrás al país, va a perjudicar al grueso de la población, ¿sí? Pero ellos, la élite política, la oligarquía, el gobierno, están convencidos, al parecer, que va a beneficiar al país, pero no es cierto. Sí. Sí, porque uno ya está prediciendo hacia dónde va esta política económica, sobre todo cuando tenemos una planta productiva desarticulada, con muy bajo desarrollo, ¿sí? Y por ejemplo, ya entramos a un tratado de libre comercio, ya vimos cómo le fue al campo y a otros sectores económicos, y ahora cómo le va a ir a México con el acuerdo transpacífico. Entonces, estamos prediciendo, para eso nos sirve la ciencia económica, para ver hacia dónde vamos y lo que viene, ¿no? Perfecto, bueno, vamos a dar esa secuencia. Le voy a pedir a Manuel que explique la experiencia que tiene en el campo de la energía nuclear y hacia dónde apunta el futuro. ¿Cómo ha sido su desarrollo histórico también? Bueno, pues la energía nuclear en México se está aplicando a través de un centro de investigación que se encuentra muy cercana a la Ciudad de México, entre la Ciudad de México y Toluca, un lugar llamado Salazar. En ese lugar tenemos un centro nuclear y tenemos un reactor de investigación, un reactor CANDU de investigación, en el cual tenemos la oportunidad de estar haciendo los experimentos necesarios para el mejoramiento de las semillas, para la obtención de mejores alimentos. También se encuentra una parte del centro nuclear en el que está un programa que se llama Radiobiología, Genética y Radiobiología, en el cual también se hace experimentación a nivel humano, en el sentido de encontrar algunas malformaciones genéticas que tienen algunas personas que así nacieron. También tenemos la oportunidad de hacer investigación de partículas en un lugar que se llama el acelerador, y también tenemos la otra oportunidad de estar auspiciando la tecnología para el manejo de los desechos y de los materiales radiactivos. A mí me tocó estar trabajando en un programa que se llama RIA, que es radioinmunoanálisis, en el cual se trata de obtener la concentración de la glándula tiroides en bebés y saber qué tanta tiroxina está segregando esa hormona para poderla regular a futuro después de haber hecho el diagnóstico suficiente. Este sistema es muy interesante, ya que se utilizan cuestiones biológicas, como son que cualquier sustancia de otro individuo, de otro ser, al ponerla en contacto del sistema inmunológico de otro ser, lo reconoce como un antígeno.
Esto quiere decir que en ese ser que reconoce esa sustancia extraña, se desata un mecanismo de producción de anticuerpos. Ahí está basada la técnica en su primera etapa, ya que se trata de encontrar un anticuerpo específico para tiroxina de la glándula tiroides. Ya que se obtiene ese anticuerpo, se va a poner a competir con una molécula de tiroxina marcada y la tiroxina de la muestra de ese bebé. En el momento de la competencia, parte de la hormona del bebé se va a pegar a ese anticuerpo, y la otra parte, la parte restante, en la que no está compitiendo ya por la concentración la hormona del bebé, entran la hormona marcada con un átomo radioactivo, y este se puede leer a través de contadores de centelleo. Esto quiere decir que si hay mucha hormona marcada o hay mucha radioactividad en la muestra, quiere decir que el bebé viene deficiente de la producción de la hormona tiroxina. En el caso contrario, que haya poca radioactividad en el tubo de ensayo, entonces en ese momento nos damos cuenta que hay mucha o suficiente hormona tiroxina. Esto es muy interesante porque de esa manera podemos nosotros predecir la manera en la que viene funcionando la tiroides en un bebé y poder prevenir todos los daños que esto ocasiona. Es muy interesante, y hablamos previamente para tratar de traducir un lenguaje científico como el que empleó Manuel en algo que pudiera ser accesible e interesante a la gente. Realmente esta temática de repente se vuelve así como, híjole, ¿de qué están hablando? Bueno, yo ahorita estoy dando clases en secundaria y preparatoria, y este tipo de discursos se maneja en los libros, se maneja en los libros, como dice Benavides, con una intención más que nada descriptiva de cómo funciona el problema, pero no interpretativa de qué es lo que hay detrás de estas cuestiones. Lo único que quiero agregarle para ayudarle a traducirlo al lenguaje accesible, aunque debe de manejar un sector de la población este discurso, porque la mayoría en Tijuana tiene secundaria y preparatoria. Por lo tanto, yo nada más quiero decir, ¿qué es lo que más nos importa en esta vida? ¿Qué es lo que más nos importa para el futuro? ¿En qué radica la posibilidad de un proyecto de nación de un país? En la familia, en los hijos. Y justamente lo que el compañero está describiendo, lo que Manuel Santiago está señalando, es que más de 10% de la población en México, es decir, alrededor de 12 a 15 millones de personas, tienen algún padecimiento y nacieron con un problema que tiene que ver con la forma en que se estructura la persona. O sea, es un 10% de personas que son invidentes, o tienen poliomielitis, o tienen algo congénito que les impide incorporarse de una manera habitual como el resto del país, aunque se ha avanzado bastante en que esta población no debe de estar escondida, sino participando, y por lo tanto el resto de los mexicanos nos tenemos que poner las pilas para desarrollar una cultura de aceptación y no de darles carrilla. Somos una cultura muy carrilluda y aprovechamos a veces ese problema físico para darle carrilla a la gente desde niños. La cuestión está en que nos importa mucho eso, y por lo tanto es fundamental que tengamos la capacidad de dialogar con los médicos cuando estamos teniendo a los hijos, y que queremos en el futuro tener hijos, pues ir teniendo ciertos cuidados de ese tipo de cuestiones. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para aterrizarlo con lo que Octavio nos va a plantear de una invitación a las personas. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Las expectativas que genera la posibilidad de que nuestra familia pueda tener un futuro y por lo tanto nazca muy bien, es lo que quedó el programa hace un momentito. Octavio también quiere aportar su punto de vista respecto a cómo la energía nuclear se emplea en este tipo de investigaciones. Adelante, Octavio.
Claro que sí, escuchando al compañero de cómo emplear esta energía nuclear en la medicina, ahora sí que el bienestar del humano, está muy bien, suena perfecto. Nada más que me queda algo no muy claro. Al momento de estar haciendo la investigación sobre cómo utilizar la energía nuclear para ayudar al ser humano, pues debe de haber algún tipo de residuo nuclear. Y todos sabemos que la energía nuclear es básicamente alterar el orden de algunos materiales inestables, por decirlo así, que crean radiación que puede ser definitivamente dañina. Crea cáncer, crea muchas cosas. Posteriormente, al estar violentado este estado natural de ese material, al terminar su ciclo, que es muy largo y dañino, deja algo que se llama residuo nuclear, tengo entendido, desechos. Y esos desechos pues continúan expidiendo esa radiación negativa. ¿Y cómo podemos, dónde queda todo ese desecho? ¿Cómo podemos disponer de ese material para que no continúe afectando la naturaleza, afectando al ser humano? Yo tengo entendido que ese desecho si continúa afectando por más de 10,000 años, sí, o decenas de miles de años. Sí. ¿Dónde se guarda? ¿Qué hacen con ellos? Y vamos ahora sí que midiendo el beneficio y la afectación que estamos haciendo. Creo que estoy correcto por ese lado, ¿no? O sea que Marie Curie y Albert Einstein desataron unas fuerzas de la naturaleza que ni siquiera ellos alcanzaron a comprender completamente, y todavía en este momento, en lo que acabas tú de señalar, hay problemas para dominar, por ejemplo, los desechos. Adelante, Manuel. Sí, tiene mucha razón el compañero. Solamente a mí me gustaría aclarar que con respecto a lo que acababa de comentar, esto se hace en un tubo de ensayo. Realmente se toma la muestra del bebé o de la persona que se le vaya a hacer el análisis, y esto todo se lleva a través de un proceso in vitro, se llama. Esto quiere decir en un tubo de ensayo. Pero sí también hay radioisótopos que se utilizan para el diagnóstico por ejemplo, regresamos a la tiroides, en el cual se le administra yodo radioactivo a una persona. Este yodo radioactivo se va a acumular principalmente en tiroides, y de esa manera, a través de un aparato, tienen la posibilidad de detectar el funcionamiento y el tamaño de esa tiroides. También, y este radioisótopo tiene vidas medias muy pequeñas, de horas y hasta máximo de días. Cuando un átomo radioactivo sufre la transmutación, lo que está buscando es encontrar un estado base. Esto quiere decir que ya no tenga el detalle de ser radioactivo. También se utiliza el oro para poder administrárselo a un paciente y poder hacer investigaciones en corazón. También con vidas medias muy cortas. Aunque sí estoy de acuerdo que hay muchísimos radioisótopos que tienen vidas muy largas, y que realmente una de las razones más fuertes para no utilizarlos es la manera en la que se van a conservar fuera del contacto del medio ambiente. Aquí en México tenemos un lugar que se llama Maquisco, en donde tenemos un cementerio nuclear, en el que a través de contenedores se mete o se guarda ese desecho, y entonces tenemos la oportunidad de tenerlo bajo el cuidado durante muchos años. Claro que quiero aclarar que no hay un contenedor que pueda aguantar la cantidad de tiempo que se necesita para que ese radioisótopo deje de ser activo. La irresponsabilidad con que han manejado con frecuencia el depósito de los desechos industriales en general, particularmente nucleares, nos han llevado a episodios en todo el país, particularmente en esta frontera, particularmente en Tijuana, donde se han detectado vigas de acero con contaminación radioactiva. Ese es uno de los problemas en el que todo mundo debemos de estar pendiente, saber en dónde fue el asunto, si lo corrigió correctamente el gobierno. Y tenemos la responsabilidad, especialmente los funcionarios, de dar a conocer esta situación en el país, no olvidarla, no intranquilizar a la gente de manera
que no sea necesario, pero sí la gente debe estar con un espíritu crítico en ese sentido. Adelante, Octavio. Precisamente yo estaba pensando en ese ejemplo que acaba de dar. Sucedió. Lo dijo el compañero al final. No hay contenedor que pueda soportar larga vida como para mantener esa fuerza o esa fuerza negativa por tanto tiempo, ¿no? No lo hay. Ya estamos diciéndolo que es algo antinatural. Claro. ¿Verdad? Tomando en cuenta, igualmente tomando en cuenta el factor humano, el error humano que puede llegar a darse, como el ejemplo que acaba de dar Juan José. Sí. Yo escuché un caso, donde creo que un hospital desechó su maquinaria Sí. para tomar radiografías. Sí. Y lo desechó sin considerar extraer primero ese material radioactivo. Así es. Esa maquinaria se recicló, se convirtió en varilla para la construcción y Exactamente. está en algunos edificios que todavía siguen abandonados y seguirán abandonados por decenas de miles de años hasta que no entiendan qué hacer con ese material radiactivo, ¿no? El asunto es saber en dónde se encuentran esos edificios para saber si hay suficiente protección por parte del gobierno, que es su obligación, y que tenemos nuestras reservas. Entonces esa es una comisión que nos llevamos, una tarea a desarrollar para informarle a la gente. Quiero decirle que la obligación, si cierto, es del gobierno, la obligación es de nosotros inculcar a la nueva generación de humanos, a los niños, Claro. entender que esa fuerza todavía no la dominamos. Sí, claro, claro. Entender que puede haber formas alternas de cómo generar energía, de cómo generar bienestar para el humano, Ujú. pero que no sean nocivos para la naturaleza, para el mismo ser humano, para el planeta, por decenas de miles de años. Y en nuestra obligación que comentas, es nuestra obligación como ciudadanos. La mayor obligación es de la gente que está produciendo ciencia de forma permanente, que salgan de sus torres de marfil, que se vuelvan a comunicar con la gente a través de los medios de comunicación, no para intranquilizar, sino para decir, órale, aquí hay ciertos riesgos. Te lo comento porque hace 15 años yo vi los activistas sandieguinos que tenían un mapa de todos los lugares peligrosos que había aquí en San Diego. Se reprodujo aquí también, pero se quedó en el olvido. Adelante, Benavides. No, era justamente la pregunta que le quería hacer aquí al compañero de en qué parte del país, Exacto. ¿no? Están Aquí en esos Tijuana. edificios, pero en qué colonia, en qué Hay lugares, inclusive de aquí no, de no Tijuana. sé si sepa en qué. No, desafortunadamente son casos que son muy sonados, pero el mismo gobierno se encarga de apagar, de callar ese tipo de noticias, porque, como lo dijimos hace un momento, no se trata tampoco de alarmar al ciudadano, ¿no? Claro. Se trata simplemente de generar conciencia. No tengo la información, la verdad, de dónde están esos edificios. Son casos que yo escuché desde los 80. Sí, sí, sí. Hay ese tipo de casos. Yo pensaba que en esas fechas andabas naciendo, man. Entonces quiere decir que ya hacías. Ahora, insistir en un término fundamental para los que nos hemos dedicado a tratar de encontrar los caminos para el desarrollo del país, que muchas veces pues, es más de testimonio, ¿no? Uno no tiene ningún poder más que el poder académico de trabajar con estudiantes y de vez en cuando hacer investigación científica, en el sentido de que necesitamos estar como al tanto de esa problemática. Esto es así como un compromiso para poder dar la información de forma más nítida, ¿no? Pero existe esa capacidad del gobierno de invisibilizar problemáticas de este carácter y olvidarlas. Sí, Adelante. si me permite, compañero, Claro que sí, Benavides. pues ahorita estamos notando una gran diferencia entre el método, la metodología de las ciencias Naturales, como es la exactas. química y todo eso, y las ciencias sociales. ¿no? Como la economía. Que tienen siglos de retraso. Por ejemplo, en economía, no nos podemos estar dando el lujo de experimentar. Claro. Porque si experimentamos, como lo está haciendo el gobierno, que ya tiene 30 años experimentando, 32 nos años. nos está llevando al traste, ¿no? Está destruyendo al país con esa está experimentación. Exactamente. Y siguen experimentando con las reformas energéticas, ¿no? Entre comillas. Entonces, es muy diferente la metodología
que implementamos en las ciencias sociales y la que se implementa en el ámbito de las ciencias naturales, ¿sí? Por ejemplo, en ciencias sociales pues no existe la experimentación, ¿no? No debe, sino, o sea, a la hora de hacer una investigación, no se va a experimentar, sino que en ciencias sociales, cuando se hace una investigación, primero que nada, efectivamente hay que partir de la descripción del problema, plantear el problema, planteamiento del problema, cuál es el problema, describir el problema y entonces sí formular hipótesis que den una explicación a priori antes de hacer la investigación al problema, ¿sí? Y esa hipótesis conduce a la investigación y obviamente esa hipótesis se puede ir modificando, se va de acuerdo a como se va investigando, o sea, la investigación debe ser de una manera dialéctica, ¿sí? Tiene 3 etapas muy claras que son la investigación propiamente dicha, la sistematización y la exposición, ¿no? Entonces, uno va haciendo la investigación, ¿sí? Comprobando las hipótesis y ya después hay que poner un marco de referencia donde esté lo que anteriormente se ha investigado, donde estén las leyes, las relaciones, los axiomas, no sé, en el marco teórico en relación al problema, ¿sí? Y al tema, eso sí, ese marco teórico, ese bagaje teórico nos va a servir como telescopio, ¿sí? Metafóricamente hablando, nos va a servir como telescopio para analizar el problema. ¿Sí? En ciencias sociales el instrumento es la abstracción. No tenemos un telescopio literalmente hablando, sino es metafórico, ¿no? Entonces, ese marco, si no tenemos un buen marco teórico de referencia, como lo hacen muchas veces las investigaciones, que son marcos teóricos positivistas, que de buenos deseos, ¿no? Pero que no tienen que ver nada con la realidad objetiva. Claro. Entonces la investigación pues va a llegar a un camino donde no va a alternativa de solución. Pero si tenemos un marco teórico realmente científico, con hipótesis comprobadas, con teorías ya comprobadas y todo eso, entonces sí podemos llegar a conclusiones donde esas mismas conclusiones son la alternativa de la solución del problema. Claro que en ciencias sociales la solución de los problemas y sobre todo en economía no son de corto plazo, son de largo plazo, ¿no? Muchas veces, ¿no? En el caso concreto de Tijuana, existen centros de investigación científica como el Colegio de la Frontera Norte, como la propia Universidad Autónoma de Baja California, como la Universidad Iberoamericana de Tijuana, como la Universidad Xochicalco. Hay el tecnológico mismo, está creando conocimiento científico. Habría que estar como al pendiente de sus convocatorias que le hacen a la población. A mí me da la impresión de que han dejado de hacer convocatorias públicas, o no son las convocatorias más adecuadas en este momento, pero sí tenemos centros de investigación científica que interactúan con centros de investigación científica de Estados Unidos y de todo el mundo. Sí. ¿Quieres decir algo, Benavides? Sí, mira, pues yo soy egresado del COLEP, lo conozco bien, cómo opera, y lo que sí yo he notado un aislamiento de la sociedad. Sí, porque el conocimiento que se produce ahí, que es plural, hay de todas las corrientes y vertientes, sí, es plural, hay positivistas, hay marxistas, hay de todas las corrientes. Sí, aunque marxistas son escasos, no, pero los hay. O están amenazados. Entonces, no se da a conocer. Ese es el gran problema, que el conocimiento que se produce ahí no se da a conocer a la población. O son canales demasiado formales como la publicación de sus investigaciones, a lo cual tiene acceso un porcentaje muy reducido de la población. Usted lo dijo hace un momento, o sea, sí. está en un sector muy reducido, ¿verdad? Sí. Muy elitista, porque si me lo comentan, yo no he escuchado ninguna convocatoria de ninguna universidad que usted ha mencionado para poder llamar a la población a llevar a cabo inquietudes, experimentos que tengan. Nosotros llevamos años
haciendo experimentos tanto sociales, económicos y científicos. Y nunca he escuchado que nos inviten. O tal vez, por tu juventud, se te haya pasado desapercibido que en sus principios el Colegio de la Frontera Norte hacía una convocatoria permanente a la población, sobre todo en relación a los abusos que se cometían por parte de autoridades mexicanas y norteamericanas contra los migrantes. Y en los 80s surgió una radio que tuvo un impacto muy importante y que todavía existe, pero con otro nombre. Radio Frontera, de alguna manera, fue un contacto a través de la radio con mucha gente que estaba como al pendiente. Y aquellos investigadores de los 80 y los 90 tenían cierto involucramiento en las colonias y en la problemática general. Creo que esa sana práctica se ha hecho a un lado y se ha convertido en algo más elitista, ¿no? Creo que hace falta articular un poquito más y que la misma población le entre en ese proceso de aprovechar lo que se hacen con los recursos que nosotros mismos pagamos a través de impuestos, ¿no? Hay gente como Manuel Valenzuela, como Rocío Barajas, como Tito Alegría, que con cierta frecuencia los invitas y pueden interactuar, pero hace falta materializarlo en propuestas concretas que haya resultados. Vamos a una pausa y regresamos ahorita. Tengo mucho interés en que Octavio nos hable de un proyecto de su organización civil. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Continuamos con lo que estamos comentando hasta ahorita. Hacemos un llamado al público por si quiere hacer algún comentario, alguna llamada, alguna precisión. Sabemos que también en ocasiones hay alguna gente que nos puede dar una lección en ese sentido, pero nosotros tenemos como objetivo desatar la posibilidad del interés. A ver, actualmente la energía nuclear ha sido muy cuestionada en todo el mundo, particularmente por los últimos acontecimientos que hubo en Japón. En Japón hubo un terremoto terrible que después provoca un maremoto, un tsunami enorme que afecta las plantas nucleares que se encuentran en cierta parte geográfica de ese lugar, con las consecuencias que no se han abierto completamente todavía, que llegan inclusive hasta las costas de otros países, incluyendo las de nosotros. Sabemos que hay en San Diego plantas nucleares para la generación de energía nuclear. Sabemos que hay armamento bélico que tiene que ver con la energía nuclear. Sabemos que nosotros en Baja California tenemos recursos naturales que tienen que ver con la producción de la energía nuclear, con todas las limitaciones que implica su utilización. ¿Cómo andamos ahí, maestro? Quiero precisar que lo que nos describe el profesor Santiago es algo que vivió hace aproximadamente 25 años, pero que tiene una contundente actualidad. Hasta hay premios Nobel que tienen que ver con eso. Entonces, ¿cómo está el asunto de la energía nuclear, maestro? ¿Cómo podemos los bajacalifornianos imaginarnos esas posibilidades con las limitaciones que plantean tú y el compañero Octavio? Me gustaría comentar que por allá de la década de los 70s, el gobierno federal llega a tratar de implementar producción de energía eléctrica a través de la energía nuclear. La Sociedad Científica del ININ, Instituto Nacional de Energía Nuclear, implementó que deberíamos de usar en México unos reactores canadienses llamados CANDU, ya que estos tienen la posibilidad de trabajar con uranio natural, uranio 238, y como moderador agua pesada. Esta agua pesada se encuentra en la naturaleza y se va recolectando, pasando miles y miles de litros de agua ligera, que es H2O, y el agua pesada tiene un isótopo del hidrógeno llamado deuterio. El hidrógeno en su naturaleza no tiene ningún neutrón. En cambio el deuterio tiene un neutrón y es uno de los isótopos del hidrógeno junto con el tritio, que tiene también 2 neutrones. En México era mucho más fácil alcanzar una tecnología nuclear si se utilizaban ese tipo de reactores, pero el gobierno federal optó por contratar unos reactores General Electric
que trabajan con uranio enriquecido, lo cual en México no tenemos la infraestructura para producir ese isótopo 235, y trabaja con una olla a presión y agua natural. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un elemento, es el mismo elemento, solo que en su núcleo tiene uno o más neutrones con respecto al isótopo o al elemento básico, que no es radioactivo. Nosotros tenemos en México dos reactores que están en Laguna Verde, en el cual producen energía eléctrica. Estos reactores inquietaron mucho a la sociedad por la cuestión de contaminación. Quiero hacer la aclaración de que en el sistema de enfriamiento, que sería en el que pudiéramos tener temor de que las cosas no salen bien, es un circuito cerrado. La misma agua que se sobrecalienta para poder generar vapor y mover unas turbinas que finalmente transmiten a un generador y este produce energía eléctrica, es la misma que se recicla y vuelve a entrar al reactor. Por lo tanto, no tenemos problema de contaminación. No está como aquí la planta de generación eléctrica de Rosarito, que sí regresa a la naturaleza, esa agua de enfriamiento, aunque no utilizan energía nuclear. Exactamente, es una termoeléctrica, es agua caliente, la único que mandan para allá. Aunque también están reciclando el agua caliente, solo que está en un circuito cerrado, que permite que esa misma agua que ya salió del reactor y que pudiera tener contaminantes radioactivos, vuelve otra vez a entrar al reactor, se vuelve otra vez a sobrecalentar y luego se forma el vapor y así sucesivamente. Muy interesante. Entonces, ahorita, para poder transitar a la participación de Octavio, ¿cómo se puede aprovechar la energía nuclear? ¿Hay forma de aprovecharse no solo para generar energía eléctrica, sino otras posibilidades? Claro que sí, se está utilizando para muchísimas más cosas. Es importante. Me gustaría regresar un poquito a lo de los reactores, sí, en el sentido de que un reactor nuclear tiene un beneficio que va a ahorrar muchísimos miles de millones de barriles de petróleo en su vida útil de este reactor. Tiene una desventaja, que los desechos radiactivos, los átomos hijos de esa fisión nuclear, deja elementos que tienen vidas largas también, de cerca de 3.000, de 1.500 a 3.000 años, y volvemos otra vez a caer en el detalle de que realmente hasta este momento no tenemos un contenedor que tenga la oportunidad de guardar esos desechos por esas vidas tan largas. Perfecto. Octavio, adelante. ¿Cómo se guardan esos contenedores? Hasta ahorita, ¿cómo se ha hecho en el mundo? Un contenedor para guardar material radioactivo son principalmente de plomo, con paredes muy grandes, muy gruesas, en el cual tienen una luz, un centro, una perforación, y ahí se van metiendo los materiales radioactivos que son desechados tanto de la investigación como de la producción de la energía eléctrica. Y estos se guardan bajo tierra en un cementerio nuclear, se cubre con materiales de hormigón, y ya cuando ha pasado la vida útil de ese contenedor, nuevamente se vuelve a buscar la forma de pasarlo a un contenedor para que siga perdurando fuera del contacto de la naturaleza por los años que siguen. Vámonos a aterrizar entonces en propuestas para utilizar la energía nuclear o energías alternativas. Octavio. Muy bien, pues sí, mira, nosotros como movimiento social tenemos una propuesta a los ciudadanos de cómo pueden reducir el costo de la energía eléctrica en sus hogares, de una manera doméstica, porque si entendemos todas estas formas de generar energía, termoeléctrica, llámese nucleares, son de beneficio primero para algunos cuantos, los encargados de construir, los encargados de manejarla. Segundo beneficiado, en el caso de esas energías inalcanzables para el pueblo, es el país. Y al último, si es posible, el usuario, que es finalmente quien paga los costos de todo esto. Con nuestra propuesta,
Es al revés. Primero se vería beneficiado el ciudadano, después nuestro país y por último, ¿verdad? Si hay posibilidades, a unos cuantos burgueses. Y para poder explicar nuestro proyecto de cómo reducir el costo del recibo de la Comisión Federal de Electricidad, quisiera explicar la base científica de cómo viene para que podamos entenderlo. Entendamos, radioescuchas, que el planeta está hecho en un 28%, o sea, hace como una tercera parte del planeta, es un componente llamado silicio. Este componente, muy abundante, como lo acabo de mencionar, con el simple hecho de refinarlo a través de varios métodos y agregarle un pequeño compuesto natural, como es fósforo en algún caso, ¿verdad? Entre otros, se puede convertir en un material que con el simple hecho de exponerlo a la luz genera energía eléctrica. Obviamente, primeramente hablando de la energía solar, que hoy es abundante en nuestro planeta, también lo que viene siendo la luz artificial puede generar, utilizando este componente, energía eléctrica. Ahora, vamos entendiendo este componente tan abundante como es el silicio. ¿Cómo la aprovecharías? Precisamente es a donde voy. Quiero explicar de dónde viene, cómo se utiliza para poder llegar a cómo se aprovecharía. El silicio hay que entender que es un componente totalmente inofensivo y natural, al grado de que actualmente se utiliza en la industria farmacéutica y la industria de la comida. Y también en las artesanías se produce vidrio. En mucho, es cristal en sí. Es cristal, sí. Ahora, se agrega en la comida para hacerlo un poquito más como tipo pegamento natural. Lo puedes ingerir, es parte de una dieta sana, el ingerir silicio. Es un nutrimento, diría mi hija. Muchas gracias, así es. Ahora, ¿cómo aprovecharlo para aterrizarlo? Si nosotros vamos a la playa, a los ríos, y recogemos una cubeta de arena, ¿verdad? A través puede ser de centrifugado, podemos separar la roca, el mineral, el hierro y el silicio en este caso. Lo oxidamos, significa que con ciertos componentes químicos lo convertimos en dióxido de silicio. Y ese componente, que es un polvo que parece como bicarbonato de sodio, si lo vemos práctico, si lo convertimos en una plaquita muy delgada y le agregamos un componente, se convierten en lo que voy a mostrar en pantalla en este momento. Si me puede ayudar producción a acercar esta plaquita que tengo en mi mano, ¿verdad? Esto es lo que se llama una celda solar y no es más que ese abundante elemento que tenemos en la Tierra, sí, ¿verdad? Hecho en una plaquita muy delgadita. Con el simple hecho que expongamos esta placa que está en sus pantallas, generamos medio voltio de energía solar, de energía pura, limpia, con cero repercusiones nocivas, inmediatas o a futuro, ¿verdad? Es así como podemos aprovechar el silicio para generar energía. Ya tenemos entonces el conocimiento de cómo crear esta plaquita. Ahora, si me permites, me gustaría agregar que este fenómeno se da y se llama fenómeno fotoeléctrico, que es la característica que tiene la luz, que está formada de fotones, de incidir en ese tipo de material y producir electrones para generar la energía eléctrica. Precisión conceptual, adelante. Excelente, muchas gracias, Octavio. compañero Zambrano, me encantó. Ahora, la propuesta es que se una una comunidad para poder comprar estas placas, ¿verdad? Estas celdas solares y reducir obviamente los costos, porque se está llamando de comprar por mayoreo, y enseñarle a la comunidad cómo ensamblar estas placas solares, estas celdas solares, para construir paneles solares. Si ponemos nosotros 24 de estas plaquitas que cuestan $1 cada una, en un marco de madera, de aluminio, de plástico, cualquier material que encontremos en la ferretería de la esquina, cubierta con un cristal, podemos producir 12 voltios de energía eléctrica natural. Mira qué interesante. Así es, y se puede fabricar en tu casa.
obviamente tendríamos que unir a una comunidad para enseñarles cómo construir un panel solar, Ok. cómo instalarlo en tu casa y cómo hacerlo que se pueda consumir en tu hogar esa energía que estás produciendo. Ujú. Si enseñamos a la comunidad cómo construir un panel solar, ellos solitos van a hacer 2, 3, 10 paneles solares. ¿Alguna pregunta, compañero? Sí, ¿y qué relación tiene con los aparatos eléctricos esto? Muy bien, perfecto. Precisamente una vez instalados en tu hogar, ya sea un panel o 2 o 3 o lo que te atrevas a construir, a través de un aparato que se llama inversor eléctrico, convierte la energía AC que produce la celda solar natural, la convierte a una energía eléctrica AC, que viene siendo la que utilizamos en tu casa. Ese aparato inversor tiene ciertas características que te ayudan a atrapar esa energía eléctrica, convertirla en AC e inyectarla en el sistema eléctrico de tu hogar. De esa manera, el medidor eléctrico que estás consumiendo, si tuvieras paneles solares, daría un poquito más lento. Por lo tanto, estarías ahorrando costos de energía eléctrica. Para aterrizarlo, el construir un panel solar con materiales de la esquina, de la ferretería de la esquina, si nosotros mismos lo hacemos, no cuesta más de $80. O sea que cuesta como unos 1,000 pesos, más o menos. Aproximadamente. Cuando, si tú intentas hacerlo a través de unas cuantas compañías burguesas, te quieren vender un panel de esos en $500. Ok. Y es donde viene mi denuncia pública en contra de la Comisión Federal de Electricidad, porque nosotros hicimos una investigación y nos damos cuenta que ellos intentan, por todo lo posible, no darte la información y mandarte con sus amigos burgueses. Ok. Muy bien, mira, el comentario rápido que te quiero hacer. Esos paneles solares se instalaron en la década de los 90 en varias de las comunidades indígenas de los pueblos originarios de aquí. Fue muy interesante porque le permitió el acceso a muchas de estas viviendas, a las personas, a poder disfrutar de la comodidad de la luz eléctrica. La segunda cuestión es que yo creo que tu organización, deberías de nombrar cómo se llama, sus teléfonos, etcétera. Seguramente va a proceder a ofrecer talleres en ese sentido, de tal forma que se pueda armar. Te aseguro que en las universidades hay estudiantes que ya han tomado la iniciativa por ese lado, inclusive forman parte del plan de estudios de la currícula que se está desarrollando. Esto te lo comento por las ocasiones en que hemos logrado meternos a la parte de la estrategia educativa que existe. La gran diferencia con lo que estamos comentando aquí de las ciencias, tanto las sociales que insiste Benavides como las naturales, es que hay un método y además se tiene una visión crítica. Aquí el problema, el asunto de tu denuncia sobre la forma en la que la Comisión Federal de Electricidad y en general la mayor parte de las instancias gubernamentales hacen negocio, ¿sí? Y no están para lo que es su función específica de apoyar a la gente. Ahí en ese caso yo te agradecería a quien quiera, cuando te toque, ¿cuál es la parte, cuál es la acción jurídica, el marco jurídico de la Comisión Federal de Electricidad? Porque se ha escuchado que obstaculizan este tipo de iniciativas. Voy a darle la palabra a Manuel y luego regresamos con ustedes, contigo, Octavio. A mí me gustaría nada más comentar que como estos paneles trabajan con luz solar principalmente, se requieren unas baterías para estar almacenando la energía que se genera a través del día y poderla utilizar en las horas de oscuridad. Aquí en México tenemos un lugar que es el desierto de Sonora, donde se podría aprovechar toda esa extensión para generar energía eléctrica. Ahora, a través de esta reforma energética, le están permitiendo a empresas transnacionales que se encarguen de esa función, cuando en realidad vemos que cualquier mexicano con buena intención no se requiere de tanta tecnología para poder lograr hacer un panel solar y producir energía eléctrica. Por lo tanto, pues vemos otra malicia de los grandes negocios que hace el gobierno federal
en el estar dando concesiones a otros países en vez de utilizar la tecnología nacional. O sea que tenemos un gobierno que está gobernando no para su población, sino para la empresa. Y con mucha frecuencia ni siquiera las empresas mexicanas. Es una política pública permanente durante 33 años de neoliberalismo, estar sirviendo en plato así muy sencillo todo lo que implica nuestro posible bienestar. Inclusive, Benavides, el proceso de industrialización que se ha abandonado. Desde 1988, en que gobierna Salinas de Gortari, llegó con una política de Desde congelar antes. los institutos nacionales de investigación científica para la creación de tecnología, concretamente el ININ, el instituto que se dedica a aprovechar la energía nuclear, pero también el Instituto Nacional del Petróleo, donde se estaba produciendo tecnología de punta en ese sentido, desde el 88. Entonces, no solamente la parte descriptiva de la ciencia, también la parte crítica. Había una pregunta para Octavio. Así es. Precisamente comentaba el compañero Zambrano, Manuel Santiago Guadarrama. Manuel Sí. Santiago, disculpa, Manuel Santiago. Comentaba que hay un método y sale un poquito caro, que es tratar de acumular esa electricidad en acumuladores, en baterías, ¿verdad? Así es. Claro, pero hay otros métodos que podemos utilizar de primera mano para reducir la dependencia de lo que viene siendo la generación de energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad. No necesariamente tenemos que acumular esa energía que se puede generar durante el día para usarla en la noche. Lo que intentamos nosotros exponer con este proyecto es generar energía durante el día para reducir el costo final en tu recibo de luz. Precisamente para allá va. Por supuesto, obviamente hay otros métodos que podemos ir poco a poco desarrollando para en algún momento dado no depender, ser independientes de ese sistema de distribución eléctrica, ¿verdad? Ahora, O sea, aprovecharla durante las horas del día. Exactamente para reducir, ¿no? Reducir la dependencia en primera mano. Ahora, hay algo muy importante que no estamos tomando en cuenta y tiene que ver con lo que viene siendo la economía. Vamos a atender la llamada de Pedro Manrique, si se mantuvo en la línea. Pedro, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes ahí al panel, a las personas que te acompañan. Estaba yo trabajando y escuchando ahora sí que el diálogo sobre el problema de cómo generar energía. Sí, Pedro. ¿Y por qué razón en México estamos tan atrasados en un campo que es tan importante y que a pesar de que gastamos muchos miles de millones... Le pedimos a la producción que le suba un poquito el volumen. Ah, ok. Habla un poquito más fuerte, Pedro, por favor. A ver si ahí nos escuchamos. Ahí sí, ahí ya se te escucha mejor. Ok. Mira, la pregunta es, ¿por qué razón la Comisión Federal de Electricidad, siendo la empresa número 1, Sí. que vamos a decir que le cobra a los usuarios, a millones de usuarios en el país, Sí. y que tiene la capacidad de generar muchos miles de millones de pesos, no tiene cuando menos 3 centros de investigación en el país Sí, que así se es. encarguen de elaborar los proyectos que hoy necesitaríamos estar aplicando, y con los estudiantes desde bachilleratos o preparatorias deberías de identificar a aquellos jóvenes talentosos Así que es, pueden Pedro. transformar la energía. Yo lo atribuyo nada más a una cosa, a la perversidad que hay en los altos mandos hoy del gobierno, Sí. y a la ignorancia de la sociedad, que no entendemos que las cosas del Estado son de nosotros los mexicanos, y por lo tanto esos negocios deberían de generar utilidades para el Estado y deberían de utilizar precios accesibles para todos, pero no. La política de hoy es que se destruyan Sí. para dárselos a las manos privadas y ellos puedan generar electricidad y cobrarla bien y ganar bien. Yo creo que sí, lo que hace falta es mayor información. Habla un poco más fuerte, por favor, Pedro. Sí. Creo que lo que aquí hace falta es mayor información de cómo funciona este sistema.
que nos está cada día empobreciendo más. Pero no es por falta de talento, ni es por falta de que no haya cómo, sino más bien por una perversidad sistemática de aniquilar todo lo que es del Estado. Todos los logros hechos en los últimos 50 años los van a acabar de amolar en los últimos 10, 12 años. Pero de que hay una manera de generar energía, la acabas de decir, paneles solares es nada más una estrategia. Así es. Todos deberíamos de saber cómo armar paneles solares para de una vez por todas acabar con esto que hoy vemos en las colonias populares, cómo vive la gente sin haber necesidad. Por lo pronto, sí, Pedro, gracias. Los felicito y ojalá y que estos temas se sigan abordando más seguido porque hace falta mayor información. Mira, solo con información vamos a entender las cosas cómo funcionan. Antes de que cuelgues, Pedro, yo quiero hacer un compromiso aquí al aire. Voy a comprometer a mis compañeros a que nosotros mismos participemos en un taller de construcción de paneles solares, de tal manera que se determine aquí la fecha, yo diría, no sé, para febrero, y de tal manera que estás tú invitado a participar en este taller, si puedes venir aquí a Tijuana. Yo creo que iniciamos con Octavio para que nos hable de ese proyecto interesantísimo y ojalá que agarres este reto de poder participar en un taller muy próximamente, ¿no? De acuerdo a tus tiempos. Así es. El reto está ahí y lo vamos a continuar, Juan. Mira, para cerrar mi participación referente a lo que viene siendo la construcción doméstica de paneles solares, primero para beneficio del ciudadano, del usuario, después del país. ¿Por qué el país se vería beneficiado? Supongamos que 10,000 hogares tijuanenses aprendieran cómo construir sus paneles y los instalaran. Hay una parte en el nefasto recibo de la CFE que se llama aportación gubernamental. Todos sabemos que el costo de energía eléctrica es casi el doble de lo que realmente nosotros pagamos. Sí. La pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero para la aportación gubernamental, el subsidio del recibo eléctrico? Sí. De nuestros propios impuestos. Así es. Entonces, ¿cuál realmente es el beneficio? No hay ningún beneficio, es una mentira. Claro. Nosotros mismos la pagamos de todas maneras. Si nosotros pensáramos que 10,000 hogares se convierten en este proyecto de su propia instalación de sus propios paneles solares, podríamos llegar a decir que esa aportación, ese subsidio, no se necesitaría, ¿verdad? Por lo tanto, ese dinero que son nuestros impuestos se pueden aportar para otro tipo de proyectos productivos. Es ahí a lo que me refiero de que se verían beneficiados el ciudadano, también el país. Perfecto. Por último, ¿por qué no? No estamos peleados con esos, con algunos empresarios burgueses, porque podrían desarrollarse ahora sí que técnicas, elementos, componentes que podrían producirse en masa para aminorar los costos de la construcción de ese panel, que los industriales se encarguen de idearlos y de por qué no producirlos y venderlos. Claro que sí. Hasta ahí mi participación con este proyecto, lo vamos a continuar y gracias por el espacio. Excelente. Entonces,